Y bueno, hidrogeología también es conocida como hidrología subterránea. Y es la ciencia que estudia el almacenamiento, circulación y distribución de las aguas terrestres en la zona saturada y no saturada de las formaciones geológicas. Entonces, hidrología subterránea estudia el almacenamiento, circulación, distribución de las aguas terrestres en la zona saturada y no saturada, teniendo en cuenta sus propiedades físicas y químicas y sus interacciones con el medio y con el ser humano. ¿Okay? Los objetivos de la hidrogeología: reconocer y evaluar los recursos hídricos existentes en el suelo y la posibilidad de su captación y explotación en un contexto de gestión hídrica sostenible, ¿verdad? Es una ciencia multidisciplinaria, ¿verdad? Como ya vimos antes, se requieren la aplicación de varias ciencias, ¿verdad? De varias disciplinas para tener resultados más exitosos. ¿Okay? Bueno, conceptos importantes. Tipos de agua. Ustedes han escuchado sobre agua salada, han escuchado agua salobre y agua dulce, ¿verdad? Estos son los parámetros o las características que debe tener el agua para que sea considerada de uno u otro tipo. El agua dulce debe tener menos de 0,5 gramos de sales disueltas por litro. La salobre entre 0,5 y 30 gramos. Y el agua salada debe tener, es la que tiene más de 30 gramos de sales disueltas por litro. ¿Okay? Conceptos importantísimos aquí. ¿Qué es un acuífero, un acuitardo, un acuicludo y un acuífugo? ¿Verdad? Todos son importantes en hidrogeología y tienen diferentes características. Un acuífero es una formación geológica o una unidad geológica que es capaz de almacenar y transmitir agua de manera que pueda ser aprovechada. ¿Okay? Entonces tiene que cumplirse estos criterios. Un acuífero no es, hay mucha gente que se imagina un río subterráneo, por ejemplo. Bueno, es un tipo de acuífero o es parte de un tipo de acuífero, pero no es un acuífero como tal, ¿verdad? Un acuífero, imagínense una esponja, una roca que cumple como una función, como una esponja, de poder almacenar y transmitir agua. Eso es lo más parecido a un acuífero. ¿Ok? Un acuitardo es una unidad geológica que puede almacenar grandes volúmenes de agua, pero la transmite muy lentamente. En ciertas condiciones especiales permite recarga vertical. ¿Ok? Entonces, que puede almacenar agua, pero la transmite muy lentamente. Eso hace que no sea como fácil de explotar, ¿verdad? Un acuicludo es una unidad geológica, una roca, que puede almacenar mucha agua, pero no la transmite. ¿Por qué? Porque las partículas de la roca o del material retienen el agua a su alrededor y no permiten que fluya. Como por ejemplo las arcillas. Han visto que la arcilla se puede mojar y todo. Digamos, comparen arena y arcilla. ¿Verdad? Si ustedes tienen un balde con arena y le echan agua, ustedes pueden decantar esa agua, ¿verdad? Pueden separarla de la arena. Sin embargo, si tienen un balde con arcilla y le ponen la misma cantidad de agua, traten de separarla, no se puede, sale barro, ¿verdad? Eso es porque las partículas de la arcilla retienen el agua a su alrededor y no le permiten fluir libremente. Entonces eso es lo que forma un acuicludo. Un acuifludo es una unidad que no tiene porosidad, entonces no puede ni transmitir el agua, ni retenerla, ni almacenarla, ni nada. ¿Verdad? Es una capa completamente o casi completamente impermeable. ¿Okay? Es importante porque me puede constituir límites de los acuíferos. Los acuíferos necesitan como capas sello para que el agua no se escape, ¿verdad? Entonces ese es el papel de los acuífugos y de los acuicludos. Y bueno, los acuitardos un poquito a veces se paran también. ¿Okay? Más conceptos: porosidad, grado de confinamiento y litología. Un acuífero puede ser caracterizado según su porosidad, si tiene porosidad primaria o secundaria. Porosidad primaria es la que se forma cuando el acuífero, cuando la roca se formó, ¿ok? Como así, que tengo sedimentos que se depositan y me dejan espacios entre las partículas, eso es porosidad primaria, ¿verdad? O que una roca volcánica
perdió gas y se le formaron vesículas, se le formó porosidad cuando la roca se estaba formando, eso es porosidad primaria. Si yo tengo una roca que va y no sé, sufre un esfuerzo, una falla o lo que sea, o disolución y se fractura, se le forman poros después de que ya la roca existe, eso es porosidad secundaria. ¿Okay? Muy importante que tengan los dos conceptos. Según su grado de confinamiento, un acuífero puede clasificarse como libre, confinado o semiconfinado. Un segundo. ¿Y qué pasó aquí? Bueno, no importa. Según su litología, pues pueden ser detríticos, pueden ser carbonatados, pueden ser lábicos, eso me faltó acá, ¿verdad? Entonces son diferentes formas de clasificar un acuífero. La porosidad, bueno, acá se ven también diferentes tipos de porosidad, ¿verdad? O el acuífero según su tipo de roca. Entonces, acuífero detrítico, ¿verdad? Significa que está formado por granitos. ¿Ok? Un acuífero fisurado es uno que está fracturado. Un acuífero kárstico es uno que ha sufrido disolución. Eso lo vamos a ver un poco más adelante, lo que es kárstico, ¿verdad? Bueno, acá este cuadrito, los acuíferos según su porosidad y su permeabilidad, ¿verdad? Entonces, un acuífero es los acuíferos no, los tipos de cuerpos. Un acuífero tiene porosidad alta o moderada y permeabilidad alta. Un acuitardo tiene porosidad total alta o moderada, pero tiene permeabilidad baja. Y un acuicludo tiene porosidad total alta y permeabilidad nula. Y el acuífugo tiene todo bajo. O sea, no tiene ni porosidad ni permeabilidad. Okay. Bueno, acá voy a pasarme esta imagen porque más adelante vienen otras parecidas. Vamos a ver una cosa. Bueno. El que sigue. Okay. Tipo de acuífero. Un acuífero libre o no confinado es un acuífero en el que hay una superficie que está en contacto con el aire y está sometida a presión atmosférica. Entre la superficie del terreno, y el nivel freático hay una zona no saturada, ¿verdad? Entonces, acá en la imagen vemos la primera capita. Acá, ay, suave, que se me perdió el puntero. Aquí. Ok, acá tenemos un acuífero libre. Y esta es su zona no saturada. ¿Okay? Ven que, bueno, este acuífero está a presión atmosférica. ¿Ok? ¿Qué significa que está a presión atmosférica? Que no tiene nada encima, o sea, a través, sí tiene algo encima, ¿verdad? Que es los materiales de la zona no saturada. Sin embargo, a través de los poros de esos materiales pasa aire, ¿verdad? Entonces, este aire es el que me somete este nivel a una presión atmosférica. ¿Ok? Bueno, en la superficie llega hasta donde llega el agua, se denomina superficie freática. Es esa, superficie freática. El nivel freático se mide en un pozo. Okay. Voy a ver si después les hago como un video explicando esto para que lo tengan por ahí cortito. Entonces voy a no. Sí. Una consulta sobre el nivel piezométrico, ejemplo, que el pozo que se capta es de un acuífero confinado. En ese caso, ¿cómo se calcula o es igual? Ok, eso, buena pregunta. Ya vamos. Es que estoy anotándome aquí a hacer video de acuíferos. Ok. Digamos, en el acuífero libre, el pozo, vean que solo está captado por ese pozo pequeñito, ¿verdad? Los demás llegan más profundo. Entonces,
En este acuífero libre, el nivel estático del pozo coincide con el nivel piezométrico, con la superficie piezométrica, ¿verdad? En el caso de, bueno, este de acá abajo es un acuífero confinado, ¿verdad? El pozo que me está captando este acuífero confinado es este. ¿Okay? Y vean que el nivel del agua sale. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a este del centro para que vean como el cuadro completo, ¿verdad? Este acuífero es semiconfinado. Tiene una parte acá que está confinada, está sometida a la presión de estas capas, ¿verdad? Y tiene una parte acá en la que está libre. ¿Okay? ¿Qué pasa? Que es, imagínense, no sé si en física se acuerdan del tubo de Bernoulli, ¿verdad? Que era como un tubo en U ahí, que creo que se llamaba Bernoulli. Un tubo en U donde la presión del nivel en los dos lados del tubo se equilibra, ¿verdad? Lo que pasa acá es esto mismo. La presión atmosférica está acá. Esa es la presión a la que está sometido el acuífero acá. ¿Okay? ¿Qué es lo que va a pasar? Que si yo libero aquí, bueno, en este es el pozo que está captando ese acuífero. Si yo libero presión en un punto aquí, el nivel de agua va a tratar de equilibrarse con el punto donde está presión atmosférica, que es este. Entonces ahí obtengo esta superficie proyectada. ¿Ven? Esto se llama nivel surgente. ¿Okay? Sucede cuando lo que está tratando de hacer el nivel de agua ahí es equilibrarse con la presión atmosférica. ¿Ok? Esa era la pregunta. Sí, muchas gracias. Ok. Igual esto lo vamos a ver más adelante, más. Entonces, para que les quede bien claro. Vamos a ver qué más de acá. Bueno, sí, que este es el acuífero libre que está sometido a presión atmosférica, ¿verdad? Esta es la zona no saturada, muy importante porque cuando ustedes les piden tránsito de contaminantes, ese cálculo del tiempo de tránsito de contaminantes vertical se realiza en esta zona no saturada. ¿Ok? Un acuífero confinado no tiene zona no saturada, ¿verdad? Porque el acuífero está almacenado acá. ¿Ok? Nada más. Está sometido a presión. ¿Ok? La recarga de este acuífero es diferente de la de este. Este recarga verticalmente, ¿verdad? Si llueve, el agua infiltra y viene y me recarga directamente. Por eso es que un acuífero libre es más vulnerable. El acuífero confinado, sin embargo, el libre recarga más rápido, ¿verdad? Porque tiene más superficie y es como más fácil. El acuífero, bueno, este es semiconfinado, ¿verdad? Su zona de recarga está acá arriba. ¿Okay? Aquí llueve, hay infiltración y el acuífero recarga y tiene que recorrer el agua todo este trayecto hasta que llegue acá abajo. ¿Okay? El tránsito vertical, horizontal de contaminantes se realiza dentro del acuífero con el flujo. ¿Okay? ¿Se acuerdan de la dirección de flujo que ustedes tienen que trazar en la práctica? Bueno, es esta dirección de flujo, la que sigue el agua, ¿verdad? El gradiente es esta inclinación. ¿Ok? Hay un montón de cosas acá, por eso me gusta esta imagen. Entonces, la recarga del acuífero se puede dar un poquito a través de esta capa, pero un poquito, algo que no es tan significativo como la que se ve acá arriba. Por eso ustedes han escuchado que los acuíferos del Valle Central tienen su zona de recarga en las partes altas de Heredia y Alajuela, ¿verdad? Y esa zona es zona, bueno, de protección absoluta y no se puede perforar y tienen una serie de regulaciones, es por esto, porque esta zona de recarga para esos acuíferos del Valle Central, que son los que nos abastecen, está ahí arriba. Entonces, lo que están haciendo es proteger las zonas de recarga. ¿Ok? Bueno, acuíferos confinados, ya les hablé un poco de eso, ¿verdad? El agua está sometida a una presión superior a la atmosférica y ocupa todos los poros de la formación geológica, ¿verdad? Si se le extrae agua, ningún poro se vacía, sino que lo que hace es que se reduce la presión del agua, ¿verdad?
Al disminuir la presión pueden llegar a producirse incluso asentamientos o subsidencias del terreno, ¿verdad? No sé si han escuchado, aquí no tanto, por lo menos no se ha estudiado tanto, pero en otros países donde ha habido hundimientos, incluso se han registrado pequeños sismos por sobreexplotación de acuíferos. ¿Ok? Bueno, ya les dije también que no tienen zona no saturada, ¿verdad? En el caso que se perforen estos tipos de acuíferos, el agua ascendería hasta situarse en una posición que coincide con el nivel de saturación del acuífero, en lo que es el área de recarga, ¿verdad? Que es lo del nivel que les dije acá. Si yo perforo un pozo acá, capto este acuífero, el agua va a ascender hasta que se me equilibre con el nivel de saturación, que es este. ¿Okay? Esto se llama superficie piezométrica. ¿Ok? Vamos a ver qué más. Bueno, están los acuíferos colgados, que son como más pequeñitos, ¿verdad? Pueden ser libres o confinados. Básicamente es un cuerpo con una porosidad que le permite dar origen a un acuífero, pero es muy pequeñito. ¿Okay? En términos de explotación, si yo tengo que escoger entre captar un acuífero colgado o uno libre o uno semiconfinado, yo tendría que preferir el semiconfinado por, primero, el colgado, hay más posibilidad de que se seque más rápidamente, ¿verdad? Por su extensión tan pequeña. Pasa algo parecido con el libre. El libre está más expuesto a sufrir variaciones, está más sujeto a sufrir variaciones estacionales, que se hace afectado, por ejemplo, por una sequía. El confinado y semiconfinado son un poco más estables en ese sentido, ¿verdad? Porque como llevan un periodo de recarga más lento, entonces mantienen su nivel como más estable, ¿verdad? Y sus reservas suelen ser de más extensión y más capacidad. ¿Okay? Entonces, si ustedes tienen que escoger entre perforar un acuífero libre o uno confinado, en términos prácticos, digamos, y de seguridad hídrica, el confinado es como la mejor apuesta, ¿verdad? Vamos a ver. Bueno, esta figura es parecida a la anterior, ¿verdad? Vamos a ver, me muestra, bueno, acá me muestra la superficie de nuevo del acuífero semiconfinado, ¿verdad? Ya tengo, bueno, mi acuífero es libre en alguna parte. Y bueno, ya para acá se me vuelve cautivo o confinado, es lo mismo, ¿verdad? Y vean, este pozo acá está captando mi acuífero confinado y el nivel sube hasta que se equilibra con el nivel del acuífero donde es libre, ¿verdad? Bueno, algo parecido pasa con este pozo, ¿verdad? Mi nivel asciende también, entonces acá tengo mi superficie. Esta es la superficie piezométrica. Es una superficie proyectada. ¿Okay? ¿Qué más? Y bueno, el pozo que capta el acuífero libre, vean que el nivel es exactamente el mismo, ¿verdad? Porque está a presión atmosférica, entonces acá nada asciende. ¿Para qué es útil esto? Para yo saber si estoy captando un acuífero libre o uno confinado. A veces tengo un pozo y resulta que cuando estaban perforándolo el nivel apareció a 80 metros y después resulta que el nivel estático de ese pozo, después de armado y todo, es a 40 metros. Entonces, ¿qué me está diciendo a mí eso? Que ahí hubo un ascenso, ¿verdad? Que el nivel de agua ascendió y que ese acuífero está confinado. Sí. Por eso es importante saberlo, porque en términos de protección del acuífero y todo, es indispensable saber si yo estoy trabajando con acuífero libre o confinado. Bueno, acuíferos semiconfinados son más frecuentes que los confinados, ¿verdad? Sobre todo en este país que las condiciones geológicas son tan variables. ¿Okay? Se puede afirmar que son acuíferos que están a presión, pero que en algunas capas confinantes son semipermeables.
Y los colgados son acuíferos que se forman ocasionalmente, porque tengo una fuente de recarga ahí como anómala, digamos. Vean, por ejemplo, acá, este es un pequeño acuífero colgado, que casualmente tiene una capa impermeable que permite que se dé almacenamiento aquí. ¿Okay? Y los acuíferos multicapa son los que están formados por varias capas diferentes, incluso de diferentes materiales o tipos de roca con distintos niveles de permeabilidad. Esto es muy común aquí en Costa Rica y es bastante complejo de estudiar. Entonces, ahí es cuando tengo como diferentes capas en un solo acuífero que deben ser tratadas diferente, ¿okay? Con diferentes valores de conductividad hidráulica, de porosidad. Nada más es tener el cuidado, ¿verdad? De saber que estoy trabajando con eso. ¿Ok? Bueno, caracterización hidrogeológica del medio. Bueno, acá tipos de materiales y sus características en función de la hidrogeología. Vamos a ver algunos tipos de materiales geológicos que forman acuíferos, ¿verdad? Hay muchas formas de agruparlos, ¿verdad? Una es esta que les pongo acá. Los puedo agrupar como medios no consolidados, por ejemplo, imagínense en los depósitos de un río, rocas sedimentarias detríticas, ¿verdad? Medios kársticos, esto es como medios, como sistemas de cavernas, es como la forma más fácil de explicarlo. Y rocas ígneas, que bueno, sería como la imagen, ¿verdad? Esto que están viendo acá, este cuadrito, eso es un acercamiento, ¿verdad? Es una naciente termal, eso que están viendo ahí son algas rojas, verdes, ¿verdad? En rocas ígneas, ¿verdad? Entonces, no sé, me gusta este lugar, ¿verdad? Porque tengo bueno, acá se ve la falla, de hecho, es una naciente que está en una falla, es termal y está en rocas ígneas. ¿Okay? Bueno, ¿se acuerdan que les hablaba de... Ah, no, esto no les he dicho. Bueno, sedimentos inconsolidados. Los materiales granulares sin cementar pueden proceder de sedimentación fluvial, o sea, de ríos, depósitos deltaicos, pueden venir de rellenos de fosas tectónicas y cuencas sedimentarias, pueden venir procedentes de transporte y sedimentación eólico. Eso en Costa Rica casi no se da, pero en algunas zonas costeras y así, que hay fuertes vientos y se forman hasta dunas. Depósitos en zonas costeras, o sea, del océano, y sedimentación y transporte glaciar. ¿Okay? Bueno, hay cosas importantes, lo más importante de esta lámina tal vez es este cuadrito, que me relaciona porosidad total y porosidad eficaz. Porosidad total es la totalidad de los poros o de los espacios vacíos que tiene una roca, ¿verdad? La porosidad eficaz es la porosidad de los poros que están conectados entre sí. ¿Por qué? Yo puedo tener una roca que es muy porosa, pero si los poros no están conectados entre sí, no puede haber flujo de agua a través de ese material, ¿verdad? Entonces, esa es la diferencia que ustedes a veces ven en algún cuadro por ahí de porosidad total y porosidad eficaz. ¿Cuál es la que yo uso para trabajar entonces? La eficaz. La porosidad eficaz siempre es inferior a la porosidad total. ¿Okay? Y acá, bueno, este cuadro lo que hace es como comparar en los distintos materiales la diferencia entre porosidad eficaz y porosidad total. En la que más se parecen es en las arenas. ¿Ok? Entonces, si yo tengo una arcilla tiene muchísima porosidad total, como ven, pero su porosidad eficaz es muy baja. ¿Por qué? Porque tiene muchos espacios vacíos, pero el agua no puede fluir por esos espacios. Entonces, conforme el tamaño de grano va aumentando, la porosidad eficaz y la porosidad total se van haciendo similares, ¿verdad? Se van acercando hasta que llegan a las arenas, donde es prácticamente lo mismo. De arena, tamaño de grano, arena, hasta para arriba,
digamos, a lo que ve. La porosidad total y la porosidad eficaz son casi lo mismo. ¿Ok? Entonces, ¿para qué me sirve ese dato? Si yo hago un análisis de porosidad y mi muestra tiene alto contenido de arena y de repente el análisis que yo tengo es de porosidad total, puedo casi asumirla para hacer los cálculos. Pero si yo tengo una muestra de arcilla y lo que tengo es porosidad total, tengo que tener cuidado porque no me va a estar reflejando la realidad, ¿verdad? Y bueno, el cuadrito de abajo lo que muestra es la clasificación aproximada de las rocas en relación con su permeabilidad. Esto lo puedo usar como guía en algún cálculo si yo de repente no tengo más de dónde sacar la información, ¿verdad? Entonces yo hago una caracterización rápida del sitio y digo, bueno, tengo un suelo que es limo arcilloso, entonces su permeabilidad va a estar entre 10 a la menos 2 y 10 a la menos 3 metros por día, por ejemplo. Y es muy posible que ese material me forme un acuitardo. ¿Okay? Están los medios kársticos que les decía. Generalmente se forman en rocas carbonatadas o rocas evaporíticas, calizas, en rocas de yeso, en sal, ¿verdad? Eso acá casi no se da, sobre todo las calizas sí, tenemos muchas, pero lo que es yeso y sal casi no se da porque son típicos de otros entornos geológicos, ¿verdad? Los acuíferos carbonatados se pueden dividir en acuíferos carbonatados de baja calcificación y los de elevada calcificación. Entonces, los de baja calcificación, el almacenamiento del agua se debe a la porosidad primaria y secundaria. O sea, tengo tanto porosidad que se formó con la roca como porosidad que se formó después de que ya la roca existía, ¿verdad? En este caso se forma principalmente por disolución de la roca, ¿verdad? El flujo puede ser difuso y laminar y el almacenamiento es bastante importante. ¿Ok? En los acuíferos carbonatados con elevada calcificación puedo tener dos supuestos. Aquí, bueno, ya nos vamos acercando a, tal vez ustedes piensan, ¿qué pasa con los sistemas de cavernas y los ríos subterráneos y todo? Bueno, aquí es donde entran. Los sistemas de cavernas con ríos, con cenotes, con lagos subterráneos, estalactitas, estalagmitas y todo eso, son acuíferos carbonatados de elevada calcificación, que forman incluso redes de drenaje subterráneas, ¿verdad? Muy parecidas a las superficiales. Se llaman de elevada calcificación porque lo que pasa es que las rocas han sufrido mucha disolución. Tienden a ser más antiguos que los de baja calcificación y pues es todo un sistema subterráneo ahí que ha sido labrado por erosión y disolución de las rocas, ¿verdad? Ya vamos a ver una imagen. Las aguas subterráneas se almacenan en los espacios asociados con conductos principales que pueden estar aislados entre sí y la zona saturada generalmente es discontinua. Tienden a tener flujo turbulento y drenaje rápido. ¿Qué significa esto? Corrientes de agua subterráneas, ¿verdad? Entonces acá está el acuífero, bueno, un sistema de acuífero kárstico. En la parte superior ven que hay como menos espacios. Esto es el acuífero de baja calcificación. Conforme profundizamos, se va aumentando la calcificación, ¿verdad? Entonces, acá abajo ya se ven como de flujos continuos que pueden ser más turbulentos, ¿verdad? Sistemas de galerías, cavernas. Entonces, mi acuífero kárstico de elevada calcificación lo voy a encontrar como en esta parte. ¿Ok? Bueno, eso con el karst, ¿verdad? La imagen tiene muchísima información, ¿verdad? Pero es más ilustrativa, digamos. A ver, ok, no, eso sería. Están las rocas sedimentarias detríticas, que les decía la vez pasada, ¿verdad? En estas puedo tener porosidad primaria y porosidad secundaria, ¿verdad? O ambas juntas al mismo tiempo. La porosidad secundaria se forma principalmente por la descompresión de los estratos
y tienden a tener granulometrías y composiciones variables. Porque, ¿a qué me refiero con descompresión? ¿Se acuerdan en las imágenes donde las rocas sedimentarias se forman en el fondo del océano o en el fondo de un lago? Resulta que se forman a mucha presión, ¿verdad? Una vez que esas rocas emergen y son levantadas por el proceso que sea, tectónico principalmente, quedan a presión atmosférica, a una presión inferior a la que se formaron. Entonces, ¿qué pasa? Se descomprimen. Imagínense que está siendo presionado por millones de años y de pronto sale a la superficie y sufre descompresión. Entonces eso me origina una porosidad secundaria, ¿verdad? En estos medios pueden coexistir sistemas de flujo superficiales y sistemas de flujo regionales. ¿Okay? Entonces eso es lo que tenemos acá. Puedo tener sistemas de flujo como estos pequeñitos, ¿verdad? Donde el agua infiltra, bueno, circula por algún tiempo y rápidamente sale a la superficie en ríos, en nacientes o por pozos poco profundos, ¿verdad? Tengo otros sistemas de flujo en los que el agua puede llegar, infiltra y circula durante más tiempo, ¿verdad? Y tengo los sistemas de flujo regionales que ya pueden durar años o décadas, ¿verdad? Según sea el tamaño del acuífero, digamos. Caracterizar esto se puede hacer con hidrogeoquímica, ¿verdad? Puedo usar marcadores, puedo hacer estudios regionales, ¿verdad? Pero sí pueden coexistir diferentes tipos de sistemas de flujo. ¿Okay? Y bueno, están las rocas ígneas. Que digamos, el comportamiento del agua subterránea en medios volcánicos se puede asumir como una combinación de diferentes mecanismos, ¿verdad? Y la porosidad en rocas volcánicas se puede formar por diferentes métodos o por diferentes fenómenos, ¿verdad? Está determinada por la velocidad y el lugar del enfriamiento del magma o de la lava, por la existencia de gases. Entre más gases tenga un magma, un flujo de lava, digamos, más porosidad va a tener. ¿Por qué? Porque esos gases, cuando la lava se está enfriando, escapan a la atmósfera y me dejan ese espacio vacío. Entonces, así es como se forma la porosidad primaria en lavas. ¿Okay? También va a depender de la magnitud de los fenómenos que se pueden producir, el agrietamiento o el colapso de formaciones. A veces puede ser incluso que el material está caliente y cuando se enfría se contrae y eso le otorga porosidad, ¿verdad? Entonces, esta imagen y este cuadrito nos muestran algunas tipos de origen de la porosidad en rocas ígneas, ¿verdad? Puede ser por orificios de salida de material, ¿verdad? Una fisura por la que salió lava, grietas de enfriamiento, lo que les decía, que el material está caliente y cuando se enfría se contrae y eso le da porosidad. Pueden ser moldes de árboles o de vegetación que quedó ahí, ¿verdad? Como este. Y se quemó o se pudrió después de que la roca se formó y eso le dejó porosidad. Puedo tener las vesículas, puedo tener depósitos de material piroclástico que adquieren su porosidad primaria de una vez cuando se forman, tubos de lava, como este, depósitos de grava o depósitos de suelo que quedaron enterrados, ¿verdad? O que aquí iba un río y pasó el flujo de lava y lo dejó enterrado y eso le dejó pues un lente. Cuando yo digo lente me refiero a algo así, como un canal que quedó enterrado y si yo lo corto transversalmente en un perfil me forma lentes con diferentes permeabilidades. Diaclasas de enfriamiento también, ¿verdad? Entonces estas son como formas en las que las rocas ígneas adquieren porosidad. ¿Okay? Y bueno, aquí algunos tipos de acuíferos, ¿verdad? Se formaron depósitos glaciares con arena y grava, ¿verdad? En rocas ígneas que han sido, bueno, fracturadas o disueltas
que han sufrido esfuerzos. Estas principalmente han sido como que han sufrido esfuerzos y se han fracturado, ¿verdad? Entonces, conforme se acerca a la superficie, la erosión las va formando como esta capa transicional acá, ¿verdad? Que poco a poco va pasando a ser roca sana y finalmente llega como a lo que se dice en inglés bedrock, que es como la roca madre, ¿verdad? La roca sin alterar y cada vez con menos fracturas conforme se profundiza, ¿verdad? Un acuífero aluvial también, que son depósitos de río básicamente que me almacenan agua, ¿verdad? Por eso es como las llanuras del Caribe, ¿verdad? Que pues yo tengo el río y todos los depósitos que hay alrededor tienen algún nivel de saturación, que forma acuíferos libres de tipo aluvial. Bueno, la unidad hidrogeológica y el sistema hidrogeológico, esto es un poco similar a lo de la unidad geológica, ¿verdad? Una unidad hidrogeológica es un cuerpo de roca con extensión considerable que forma parte de un esquema geológico, un sistema distintivo como unidad fundamental para describir sistemas hidrogeológicos basados en las propiedades de la roca. ¿Okay? Entonces, básicamente es una formación geológica con unos parámetros hidrogeológicos característicos. Y yo puedo decir, sí, tengo este tipo de roca que pertenece a esta formación y tiene características de porosidad X y características de permeabilidad X, y entonces, bueno, esas características se asocian con esta unidad hidrogeológica, ¿verdad? Que se llame ese acuífero, no sé, por decir un ejemplo, Colima, que ya están caracterizados. Algunos ya están caracterizados, otros más o menos, otros definitivamente no. Entonces, cuando yo hago un estudio hidrogeológico, eso es lo que busco, caracterizar unidades hidrogeológicas para poder estudiarlas. Básicamente, un sistema hidrogeológico está formado por un conjunto de unidades hidrogeológicas. ¿Okay? El sistema hidrogeológico se define de forma más arbitraria, ¿verdad? Según lo que yo quiera estudiar, según el tamaño de mi área de estudio. Puede tener uno o varios acuíferos, acuitardos, acuicludos, ¿verdad? Pero sí es algo como arbitrario y está definido básicamente según el área que yo estoy estudiando. Ok, entonces, por ejemplo acá, para distinguir como en la figurita, ¿verdad? Una unidad, tengo este acuífero acá, es un acuífero libre, está captado por un pocito y me abastece esta naciente, esta quebrada, perdón. Este acuífero pequeñito es una unidad hidrogeológica. Resulta que en esta área de estudio yo tengo debajo de ese acuífero en una capa confinante y un acuífero confinado y otro acuífero confinado. Esto, todo el conjunto, es el sistema hidrogeológico. ¿Okay? También me puede contemplar la parte superficial. Entonces, unidad hidrogeológica puede ser un acuífero. Entonces aquí tengo 1, 2, 3 unidades hidrogeológicas diferentes que junto con la parte superficial, las capas confinantes, las corrientes superficiales, me conforman todo un sistema hidrogeológico. ¿Okay? Bueno, esto es algo parecido, ¿verdad? Acá tengo todo un sistema hidrogeológico de mi área. Tengo este acuífero semiconfinado, que es una unidad hidrogeológica. Tengo un acuífero libre bueno, el océano, pues el océano. Todo el conjunto es el sistema hidrogeológico. ¿Okay? Incluso en interacción con los elementos humanos. ¿Okay? La evaporación, la interacción con la atmósfera, todo eso me hace parte de mi sistema hidrogeológico. ¿Okay? La unidad es solo el acuífero. No sé si han escuchado de aguas fósiles, ¿verdad? Bueno, esta es como más por cultura general, ¿verdad? Aguas fósiles son las aguas que quedaron enterradas como en lo más profundo, ¿verdad? Digamos que esto acá en algún momento fue un acuífero libre, hace muchos millones de años,
Y de ahí empezaron a depositarse capas encima y capas y capas y capas, y en algún momento me dejaron este acuífero aislado de la superficie, ¿verdad? Entonces estas aguas han permanecido aquí por miles o millones de años, y ya empiezan a adquirir componentes de las rocas, a enriquecerse en ciertos elementos. Entonces las aguas fósiles no siempre son potables, no siempre se pueden consumir. Bueno, eso es como una infografía ahí para que la vean un poco más, pero para que sepan que es un agua fósil, ¿verdad? Aquí en Costa Rica yo creo que no se ha llegado a eso todavía, ¿verdad? Son pozos que pueden tener cientos de metros de profundidad. En algunos lugares son de la única alternativa, ¿verdad? En zonas desérticas, por ejemplo. Pero sí, bueno, desde los cuidados que hay que tener es como la composición principalmente, que pueden estar enriquecidas en elementos tóxicos, incluso radiactivos, ¿verdad? Y bueno, áreas de trabajo de la hidrogeología, esto ya lo vimos un poco en la otra presentación, ¿verdad? Hidrogeología ambiental, están los estudios regionales, estudios de administración territorial, todo esto. Les comenté que, bueno, va a haber una charla de una muchacha que nos va a dar, ella trabaja, es egresada de la carrera, nos va a dar una charla para que ustedes vean un poco cómo es el mundo laboral de la carrera, ¿verdad? Es bastante interesante, por lo general preguntan mucho, porque les habla un poco del mundo real, ¿verdad? Entonces, de todo esto vamos a tener como una ampliación más adelante, ya cerrando el cuatrimestre. Bueno, también está lo que es exploración y prospección, ¿verdad? Que es que para saber dónde hay agua, dónde puedo perforar. Hay lugares donde no es tan fácil como aquí. Para planificación territorial, protección de acuíferos, en investigación también, ¿verdad? Eso, bueno, ustedes lo pueden leer. Y lo que es el cartografiado hidrogeológico, ¿verdad? Bueno, aquí ya habíamos visto un poco de mapas, ¿verdad? Que es un mapa geológico. Un mapa geológico es una representación plana de la superficie que me incluye las unidades geológicas, ¿verdad? Su distribución superficial. Un mapa hidrogeológico es esto mismo, pero con las unidades hidrogeológicas. Entonces tengo la representación plana y la distribución en superficie de las unidades hidrogeológicas. Ambos tienen que incluir elementos específicos de geología o de hidrogeología, ¿verdad? Que los hacen útiles para las ramas en las que están siendo implementados, ¿verdad? Deben tener, muy importante, los elementos de cualquier mapa: título, coordenadas, sistemas de proyección, escala, norte, simbología, autores, fecha, etcétera. Cualquier mapa debe contener todo esto. Un mapa hidrogeológico, además, todos estos elementos debe contener al menos isofréticas, dirección de flujo, unidades hidrogeológicas, ubicación de fuentes de agua, líneas de perfil. Esto es muy importante que lo sepan, ¿okay? Esto es lo que me define que un mapa sea hidrogeológico, ¿okay? Pregunta de examen también. ¿Qué más? Bueno, aquí hay un ejemplo de un mapa hidrogeológico, ¿verdad? Ven que entonces, bueno, tengo un título, tengo autoría, ubicación, tengo las coordenadas, norte, escala, y la leyenda. Bueno, este era para hacer un pozo, por ahí. Entonces tengo la ubicación del futuro pozo, que es mi sitio de estudio, tengo pozos cercanos, tengo ríos, carreteras, isofréticas, dirección de flujo. Se vuelve como un poco, por eso es muy importante la escala, la leyenda, porque se vuelve un poco complicado de leer si uno no tiene esto, ¿verdad? Porque hay un montón de rayas ahí que todas son necesarias, pero me hacen, es mucha información en un solo mapa, ¿verdad? Sin embargo, sí se puede leer, ¿verdad? Tengo las unidades hidrogeológicas, que bueno, aquí tengo un acuitardo, el acuífero libre,
la dirección de flujo y las isofréticas, ¿verdad? Con sus respectivos valores. Y acá yo hice 2 perfiles, el amarillo y el anaranjado, ¿verdad? Entonces, lo que les decía, que yo tengo que señalar de dónde a dónde está cada perfil. ¿Okay? Este es otro ejemplo, uno un poquito más sencillo. De nuevo tiene 2 perfiles, el AB y el CD, ¿verdad? Tiene isofréticas, tiene dirección de flujo, los pozos, este incluye, bueno, un humedal por acá. Tiene la topografía, ¿verdad? Los ríos. Este es otro, más o menos los mismos elementos, ¿verdad? Ahí ustedes los pueden ver con calma. Algunos ejemplos. Bueno, esta tiene fuente de la información, ¿verdad? Esto de Senara, la fuente de la geología también. A veces no tengo tanta información. Vean la diferencia entre este perfil y este mapa y este otro. ¿Verdad? Este lo hice con solo 2, 4, 5 pozos. Estos los hice con un montón de pozos porque había más información. Entonces son de las cosas que varían cuando uno está trabajando en la realidad, ¿verdad? A veces no hay información del todo. Bueno, más mapas, ¿verdad? Y ya para terminar, bueno, esto lo mismo que estaba en la otra presentación, ¿verdad? Que ustedes pueden consultar en los enlaces, si no les funcionan los enlaces me dicen. Posiblemente en algún momento voy a hacer algún tutorial de esto. Creo que ya tengo unos, se los voy a compartir, de cómo utilizar el visor de dirección de aguas, cómo utilizar la base de datos de Senara. Sí, eso les voy a compartir esos videos que ya los tengo para que ustedes los utilicen para sus trabajos y para los proyectos de investigación también. Y la práctica, que esto, bueno, ya lo conversamos al inicio, ¿verdad? Sí, todo eso ya lo vimos. Eso serían las 2 presentaciones, entonces. No sé si tienen alguna duda.